Hola, buenas a todos. Bienvenidos a la primera charla del ciclo 26A de los tópicos matemáticos picudos, un ciclo de charlas pensadas para preuniversitarios, aunque a veces hay gente mayor también, para ver de manera lúdica cuestiones matemáticas, ¿no? En esta ocasión el ciclo lo inicia el maestro Juan Daniel Mechir Vargas, lo voy a presentar. Él es ahorita candidato a doctor en Ciencias en Matemáticas por la Universidad de Guadalajara. Estudió su maestría en la misma institución y aparte hizo su licenciatura en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, ¿no? Su investigación se centra en Machine Learning, problemas inversos y la solución de ecuaciones diferenciales. Es un apasionado por las matemáticas y por la inteligencia artificial. Le gusta divulgar matemáticas, supongo que por eso está aquí, y mostrar cómo estas ideas aparecen en la vida cotidiana y en la tecnología. Y bueno, Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación y hoy tiene preparada una charla sobre si se puede programar con regla y compás y cómo eso nos lleva a la inteligencia artificial. Bienvenido, Daniel, muchas gracias y te cedo el control. Muchas gracias, doctor. Para mí, la verdad, es un placer estar acá. Es un honor que me hayan invitado y pues comenzar con esta nueva temporada de tópicos matemáticos picudos, ¿verdad? Espero, la verdad, que este tema los apasione tanto como a mí me apasiona, que les guste tanto como a mí y que para los que aún no están en este mundo de las matemáticas sea ese empujón hacia el agujero del conejo, ¿no? En donde está este mundo maravilloso en el que pues podemos hacer muchas cosas como tener este una taza y una dona como el mismo objeto o en las que podemos programar con una simple regla y un compás. Y pues la idea de la plática de hoy es girar en torno a esta pregunta, ¿no? En cómo podemos hacer esto de programar con una regla y un compás, e incluso si podemos hacer lo mismo que hace una computadora, pues ver si podemos llegar a algo como la inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que está muy de moda en estos últimos años. Entonces, para comenzar un poco con esta cuestión, me gustaría preguntar si nuestros ancestros tenían una computadora, ¿verdad? Y bueno, es algo curioso estar en Pitágoras enfrente de una computadora discutiendo con sus haters en X, ¿no? Diciendo, no, si es verdad que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Y discutiendo un poco. Esto pues no, no ocurría, ¿verdad? Pero sí nos lleva a la pregunta de cómo hacían nuestros ancestros para hacer cálculos tan complejos como saber cuándo iba a haber un eclipse o pues, conocer la órbita de un planeta si no tenían una computadora, ¿verdad? Sin embargo, sí tenían dos herramientas muy útiles, que eran la regla y el compás, los círculos y las rectas. Dos instrumentos que son infravalorados hoy día, un poco, pero que han dado el mundo que conocemos, ¿verdad? Entonces los astrónomos antes eran, pues, geómetras también, eran de la geometría, y podían hacer este tipo de eh, pues cálculos muy complejos. Estoy viendo que creo que hay alguien que está escribiendo en el chat. Ah, no, es los que se están uniendo. Perfecto. Bienvenidos a la plática. Entonces, para entender un poco cómo vamos a programar, pues primero hay que entender qué es un programa y qué es un algoritmo, ¿verdad? Entonces, para entender un poco qué es un algoritmo, pues vamos a entender de dónde nace esa palabra, ¿no? Entonces, esta palabra viene de un matemático del siglo IX que se llama Al-Khwarizmi y él escribió un tratado de cómo hacer cálculos paso a paso. Y con el tiempo este nombre se fue transformando en algoritmos o pues lo que conocemos hoy día como algoritmo, ¿no? Pero un algoritmo en sí es como una receta finita que tienes que seguir, ¿no? Paso a paso para llegar
un fin o un objetivo. En este caso, por ejemplo, cómo cocinar un huevo, ¿no? Entonces tenemos una receta de cómo se cocina un huevo. Y seguramente si yo le doy esta receta a cualquiera de ustedes, pues va a poder hacerla sin problema. Pero si yo le doy esta misma receta tal cual como está escrita a mi gato pues no va a entender español, no sabe qué es lo que yo le estoy diciendo en estas instrucciones y pues no va a poder hacer el huevo, ¿verdad? Pero si de alguna forma yo lograra traducir estas instrucciones a lenguaje gatuno, ¿no? Entonces, mi gato va a ser capaz de entender las instrucciones y probablemente me lleve un huevo frito a mi cama en los desayunos, ¿no? Entonces el problema está en la comunicación, un poco. Eh, y siguiendo esta idea, pues lo que quiero decir es que el lenguaje de las computadoras, cómo vamos a comunicarnos con ellas, cómo les vamos a dar esas instrucciones, cómo les vamos a dar estos algoritmos. Las computadoras, pues igual que los gatos, no entienden el español y no entienden el inglés, aunque recientemente tengamos cosas como ChatGPT que nos podemos comunicar con él de forma natural. Detrás de ChatGPT lo que hay son símbolos. De hecho, el computador o su lenguaje en el que nos tenemos que expresar para poder hablar con él son símbolos, el cero y el uno, o lo que se conoce como el lenguaje binario, ¿verdad? Encendido y apagado. Y todo lo que nosotros conocemos como las letras, imágenes, los sonidos o videos incluso, se tienen que traducir a este lenguaje de ceros y unos, para poder darle las instrucciones a la computadora. Sin embargo, pues aunque yo hacía un poco la broma de que el gato podía hacerme un huevo si traducía las instrucciones a su lenguaje, pues tengo que tener claro cuáles son las limitaciones del gato, ¿verdad? Porque el gato no tiene pulgares, le va a ser muy complicado agarrar la sartén para poder cocinar. Y pues el computador también tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces hay que entender un poco cómo funciona el computador, ¿no? Entonces, todos hemos escuchado en algún momento hablar sobre algo que el computador tiene, que es el procesador. De hecho, en el 2020 salió un procesador muy famoso, que fue el de procesador M1 de Apple, ¿no? Y decía que era más rápido, que era menos consumo energético y que es uno de los mejores procesadores del mercado. Entonces, siempre hemos escuchado que nuestra computadora tiene un procesador y que tiene memoria, ¿no? Tiene una memoria. Pero para simplificar estos conceptos de qué es el procesador y qué es una memoria, yo les traje estos análogos. Esto que es un cabezal, va a ser el análogo al procesador. Y esto que es una banda que está dividida por segmentos. Y esta banda pues va a ser el análogo de la memoria. Entonces el cabezal lo que hace es leer símbolos en esa banda y recorrer a izquierda a derecha para poder hacer operaciones. Y eso es lo que hace el procesador en nuestra computadora, ¿no? Se va a la memoria, lee símbolos en la memoria o encendidos y apagados y con eso realiza operaciones. Entonces, es como para tener claro el análogo de la computadora, ¿no? De forma muy simplificada, ir entendiendo más o menos cómo es el proceso y después construir algo análogo con la geometría. Este ingenio, ¿no? De poder hacer esto del cabezal, se lo debemos a otro matemático que yo creo que lo conocen y es este excelente matemático que es Alan Turing, ¿no? De hecho, hay una película basada un poco en la historia de él que se llama Enigma, por ahí algunos la deben conocer, y pues está eh, digamos, hablan un poquito de esta idea de cómo empieza a ser la computación, ¿no? Eh, y con estos dos objetos, con un cabezal y una banda, podemos construir cosas muy complejas, pero pues necesitamos saber cómo esa banda y ese cabezal van a interactuar para poder hacer esas cosas complejas como lo hacen las computadoras.
Y estas operaciones, estas interacciones que se pueden hacer son solo 5. O bueno, solo se necesitan 5, ¿no? Para poder hacer cosas muy complejas. La primera operación es que el cabezal puede leer un símbolo de esa banda. Aparte de eso, el cabezal también puede escribir símbolos sobre esa banda. Y también el cabezal puede borrar símbolos, si así lo desea, y puede moverse a la izquierda o puede moverse a la derecha. Entonces, estas son las operaciones, esto es lo que puede hacer la computadora. Estas son las instrucciones que yo voy a estar dándole a la computadora para generar los algoritmos y que se pueden hacer cosas como, por ejemplo, la suma de dos números. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona de forma simplificada una computadora, ¿no? Y cómo podemos hacer un algoritmo que sume el número 3 más el número 2. Entonces, recapitulando un poco lo que estábamos mencionando, primero tenemos que hablar en el lenguaje de la computadora, ¿no? Él no entiende exactamente qué es 3, no entiende exactamente qué es 2. Lo que tenemos que hacer es primero representar los números en el lenguaje que la computadora entienda. Entonces el número 3 lo representamos como 011, el número 2 como 010 y el valor que esperamos, pues es 3 más 2, nosotros sabemos que es 5, va a ser ese 101. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir esos representaciones separadas por un espacio, ¿no? Entonces está el 3, separamos un espacio, venimos el 2, separamos un espacio y lo que esperamos va a ser esa X, ¿no? Entonces, aquí voy a escribir el algoritmo en función de las operaciones, de esas 5 operaciones que mencionamos, para sumar estos dos números, ¿no? Entonces, aquí está un poco el algoritmo, sin embargo, traje un videito para poder explicar más fácil cómo es el algoritmo, ¿no? Entonces, la idea del algoritmo es que vamos a leer el primer dígito del número 2, vamos a leer el primer dígito del número 3 y si el símbolo leído era un 0 y el símbolo actual es un 1 o un 0, vamos a ir a la final de la banda y vamos a poner un 1. Y si no, pues vamos a poner un 0, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver un poquito cómo esto se ve, ¿no? Entonces leemos primero el dígito 2, leemos el primer dígito de 3. Teníamos un 0, ahora tenemos un 1. Vamos al final de la banda y ponemos un 1. Nos regresamos, leemos el segundo dígito del 2, el segundo dígito del 3. Un 1 y un 1 es un caso donde no teníamos un 0, vamos a escribir 0. Leemos el tercer dígito, igual. Y fíjense, aquí tiene que ser un 1, ¿no? Entonces, este es pues el resultado, que es sumar dos números. Y fue tan simple como decirle al cabezal que se moviera a la izquierda, que se moviera a la derecha, que leyera un número, que escribiera otro y que borrara números, ¿no? Entonces, con esas 5 operaciones se pueden hacer cosas muy complejas como lo que tenemos enfrente, de estarnos comunicando por medio de una videollamada o de poder subir un video en YouTube o de hacer pues todas estas maravillas tecnológicas que tenemos hoy día, ¿verdad? Pero pues venimos nosotros a ver cómo podemos hacer todo esto con geometría, en vez de utilizar pues los símbolos de ceros y unos, pues cómo poder hacerlos con círculos y rectas y puntos, ¿no? Entonces pues eso va a ser lo primero. ¿Cuál va a ser el lenguaje con el que nos vamos a comunicar? El lenguaje con el que nos vamos a comunicar con esta máquina geométrica que vamos a crear, en lugar de ser ceros y unos, ¿no? O en lugar de ser el lenguaje felino miau, 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 va a ser pues puntos, ¿no? Entonces van a ser puntos, van a ser rectas que pasen entre esos puntos y van a ser circunferencias con centros en esos puntos y radios en esos puntos que podamos crear. Entonces este va a ser mi lenguaje, puntos, rectas y circunferencias. Y pues vamos a ver cómo interactuar entre estos puntos y estas circunferencias, así como el cabezal tenía que interactuar con la banda, ¿no? Entonces, ¿cómo van a interactuar los puntos, las rectas y las circunferencias? Y vamos a tener 6 operaciones con
Con el cabezal y la banda solo necesitamos 5, con esta necesitamos 6. Nuestra primera operación es que vamos a poder dibujar un número finito de puntos diferentes. Así, ¿no? Los vamos a poder etiquetar como nosotros queramos, ¿no? Yo los etiqueté como P1 hasta P6. Dibujé 6 puntos diferentes. La segunda operación es que vamos a poder dibujar una línea a través de 2 puntos. Entonces elijo el punto 1, el punto 2, atravieso una línea por allí y a esa línea yo la puedo etiquetar como L1. Luego una tercera operación que es hacer circunferencias, ¿no? Entonces elijo 2 puntos, el primer punto va a ser mi centro y el segundo punto va a ser mi radio y puedo etiquetar esa circunferencia, ¿no? Entonces en este caso elegí el punto P1, el radio P2 y la llamé como C1, ¿no? La circunferencia 1. Y una cuarta operación, que esta es demasiado importante porque nos permite etiquetar la intersección entre dos objetos. ¿A qué me refiero? Que si tenemos dos rectas que se cruzan, que se cortan, voy a poder etiquetar el punto donde se cortan como yo quiera, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos la recta L1, la recta L2, y las dos se intersectan, y la intersección la llamé el punto 7, ¿no? P7. O si tenemos dos circunferencias, ¿no? Como estas dos que están ahí en pantalla, pues los puntos donde se cortan yo los puedo etiquetar también. O si tenemos una recta y una circunferencia que se cortan, esos puntos también los puedo etiquetar. Entonces, estas van a ser como las más principales, junto con una operación 5, que es que puedo borrar la etiqueta, ¿no? Fíjense que se pareció un poco a leer, escribir, moverse a la derecha, moverse a la izquierda y borrar, ¿no? Que teníamos en las computadoras clásicas. Luego tenemos una operación 6, que es un poco más compleja, es una operación un poco de pertenencia, y esta operación es la que nos permite decir que todo lo que se puede hacer con una computadora también se puede hacer con esta máquina geométrica que estamos creando. Pero no me voy a centrar mucho en esto. Si están muy curiosos en esta parte, pueden ir a las referencias que voy a dejar o contactarse después conmigo y luego podemos platicar un poco más de esta sexta operación. Realmente con las primeras 5 operaciones podemos hacer ya muchas cosas. Como por ejemplo, pues construir los números, ¿verdad? Con estas 5 operaciones vamos a poder construir los números. Eh, Pensemos un poco en el concepto de número, ¿no? Entonces, a ver, con la computadora tenemos que representar los números como ceros y unos. Entonces, ¿cómo vamos a poder representar los números aquí con nuestra máquina geométrica? Con nuestra máquina geométrica, para construir los números, recordemos que un número originalmente no era un símbolo, sino más bien era una cantidad que se podía medir, ¿no? Entonces, comenzó siendo como qué tan largo es un segmento o cuántos objetos hay de esta forma, ¿no? Entonces, eh, la idea de construir los números enteros va a ser este algoritmo muy simple de acá, con las 5 operaciones que ya mencioné antes, ¿no? Y todo comienza con un algoritmo que construye dos rectas perpendiculares. Vamos a verlo un poquito más a detalle cómo vamos a construir los números enteros. Entonces vamos a ir a este de acá. Compartir esta pantalla. Y fíjense, entonces todo va a comenzar con 2 puntos, ¿no? Que es mi primera operación. Construyo 2 puntos. Entre esos 2 puntos puedo trazar una recta. También puedo hacer una circunferencia con centro en un punto y radio el otro, y otra circunferencia con centro en un punto y radio el otro. Luego la intersección la puedo etiquetar y por esa intersección puedo pasar perfectamente una recta. Y fíjense, tengo entonces eh, pues 2 rectas que son perpendiculares, ¿verdad? Ese punto en donde se cortan esas rectas lo voy a llamar como O de origen.
¿verdad? Es como construir un poco el plano cartesiano, ¿no? Que es tan famoso. Y luego puedo hacer una circunferencia con centro en O y radio cualquiera de los dos puntos primeros que tenía. Y esas dos intersecciones también las puedo etiquetar, ¿verdad? Entonces, si etiqueto los datos, los puedo etiquetar como esos puntos como el 1 o una unidad, ¿no? O -1 porque está al otro lado de la recta perpendicular. O si estoy también abajo de la recta, pues -1 y arriba 1, ¿no? Entonces, fíjense que aquí la unidad es completamente arbitraria. Lo que pasaba en la antigüedad, de hecho, eh, pues las medidas como las conocemos, ¿no? Son un poco arbitrarias. Comenzaron siendo un pie, ¿no? Una pulgada, luego el metro lo intentaron estandarizar y hay una referencia incluso física para poder medir cuánto es un metro, ¿no? Pero pues son unidades que son un poco arbitrarias. Un kilo, ¿no? Son unidades que yo las puedo tomar de cierta forma conveniente, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hice algo similar, tomé 2 puntos y mi unidad va a ser la longitud que va desde O hasta ese punto que llamé 1, ¿no? Luego puedo construir una circunferencia con centro en 1, radio O, y esta nueva intersección pues va a ser 2 veces mi unidad, ¿verdad? Entonces a eso lo llamo 2. O para el otro lado, pues como está al otro lado de la recta, lo puedo llamar -2. Luego si me centro en 2 y hago otra circunferencia, pues puedo crear el 3 o el -3 o el 4 o el -4, ¿verdad? Y esto sería como en lo que conocemos usualmente en la recta X. Pero puedo hacer exactamente lo mismo para la recta Y, ¿no? Y a ver, vamos a ir un poquito más rápido en la construcción. Ajá, exacto. Si hago ahora circunferencias para arriba, para abajo, pues tenemos lo que conocemos como el plano cartesiano, pero está solamente lleno de números enteros, ¿no? Entonces aquí los números enteros los vamos a representar como la longitud de los segmentos. Es muy arbitraria la construcción. Perfecto. Vamos a volver un momento acá. Sí. Y entonces, pues ahora la pregunta es, tenemos los números enteros, tenemos la representación de los números enteros. Y entonces, ¿cómo representamos los números racionales? Esos números que son, pues, división de números enteros, ¿verdad? Y aquí lo fundamental es que la geometría es tan rica y tan vasta que existen muchos teoremas muy fundamentales que nos ayudan a construir este tipo de representaciones, ¿no? Como el teorema de Tales. Entonces, este teorema es el fundamento para división de rectas. Y este teorema, el teorema de Tales, lo que utiliza de fondo es rectas paralelas. Entonces, este algoritmo de aquí nos ayuda a construir rectas paralelas que pasen por un punto. Y por acá está nuestra construcción. Vamos a compartir un poquito cómo vamos a construir entonces, cómo vamos a representar a los números racionales. Los números racionales también van a ser pues una longitud de segmento, pero aquí la idea es construirlos, ¿no? Saber cómo vamos a hacer estas divisiones. Entonces aquí, bueno, comenzamos igual que antes, ¿no? Dos puntos arbitrarios. La longitud pues va a ser del punto O al 1. Esa es la unidad. Y entonces puedo construir esta circunferencia con centro en 1 y radio O. Y sus intersecciones a esas dos circunferencias, ¿verdad? Que llamo C. Y entonces puedo hallar ese punto que paso por acá con una recta perpendicular, pues va a ser el punto medio, el punto de la mitad, o lo que conocemos como un medio. Y si hago otra circunferencia igual a las que acabo de hacer, puedo construir la mitad entre O y un medio.
que eso lo conocemos nosotros usualmente como un cuarto. Y si vuelvo a hacer esa división, la conocemos como un octavo. Y entonces puedo ir dividiendo en mitades y mitades y mitades hasta pues infinito, ¿no? Y entonces tendríamos todas esas potencias de 1 entre 2 a la n. Pero si yo no quisiera dividir en mitad, sino quisiera dividir en otra cosa, no sé, si quisiéramos dividir entre 3 o entre 5, entre 6, pues entonces utilizamos el teorema de Tales. Este teorema lo que nos dice es que pues vamos a pasar una recta un poquito arbitraria, ¿no? Esta recta la tomé como la recta que pasa entre O y la intersección entre las dos circunferencias iniciales. Y también construyo una circunferencia un poco arbitraria. Y si quiero dividir entre 3, pues voy a construir 3 de estas circunferencias arbitrarias. Si quisiera dividir entre 5, pues hago 5 circunferencias arbitrarias. O si quisiera dividir entre n, pues n circunferencias arbitrarias, ¿no? Entonces aquí paso una recta que pase por estos dos puntos y tengo que hacer rectas paralelas que pasen por esos puntos de intersección entre las circunferencias y las rectas. Y así, entonces, estas intersecciones, ir avanzando un poco, estas intersecciones se conocen como pues el 1/3 o el 2/3, ¿no? Que es dividir mi segmento de longitud unidad entre 3. Y de esa forma tenemos pues la división o los números racionales. Pero, como todos saben, ¿verdad? No solo existen los números enteros, los números racionales, sino también existen los números irracionales. O, por ejemplo, las raíces, ¿no? Entonces, la raíz de 2 es un número irracional, ¿no? Y aquí podemos ver una construcción de cómo se hace la raíz de 2. De hecho, esta puede ser una de las construcciones más famosas de la antigüedad, ¿no? Pues, dado un segmento, aquí está, cómo construir la raíz de ese segmento. Entonces comenzamos igual que antes, ¿no? Construyendo pues 2 puntos, por esos 2 puntos una circunferencia con centro en A y radio B y otra circunferencia con centro en B y radio A. Y la intersección de esas dos las etiqueto, luego paso por allí una recta, ese va a ser mi punto medio, luego acá está pues la circunferencia con centro N y radio A, y me paro en mi unidad, ¿no? Está un punto en la unidad, y por ahí puedo pasar una recta perpendicular al eje X, ¿no? Que pase por ese punto de la unidad, y ese segmento FG va a tener la longitud de raíz de 2 en este caso. Lo voy a trasladar un poquito con paralelas y perpendiculares al eje X y ese puntito Y. El segmento AI tiene de longitud raíz de 2. De hecho, aquí lo podemos verificar en este lado, ¿no? 1.41, 42 y sale como todos esos números que tiene raíz de 2, que es un número irracional. A ver, vamos a compartir otra vez esta pantalla de acá. Y entonces, fíjense, tenemos nuestra primera calculadora que se puede hacer con regla y compás, porque podemos sumar, ¿no? Tenemos los números enteros, podemos restar con los números enteros, podemos dividir y podemos hallar raíces, por ejemplo. Y si queremos hacer cosas un poco más complejas, ¿no? Una computadora, una calculadora un poco más científica que tenga cosas más complicadas, pues podemos leer un libro muy clásico que todo el mundo debería conocer y todo el mundo debería leer, que es el libro de Euclides, ¿verdad? El libro de la geometría, ¿verdad? De los elementos, se llama el libro de los elementos de Euclides. Entonces, con esta calculadora que acabamos de hacer, tenemos algunas ventajas. La primera ventaja es que tenemos una exactitud numérica.
¿Y por qué tenemos una exactitud numérica? Fíjense que cuando construimos raíz de 2 es la longitud de un segmento y no tenemos que pasar una representación en binario, que es finita, para ese segmento. Y cuando nosotros agarramos raíz de 2 y lo pasamos al computador, no tenemos todos los dígitos que quisiéramos, ¿no? Porque necesitaríamos una banda infinita o una memoria en el computador infinita para poder almacenar todos los dígitos de raíz de 2. Sin embargo, con esta representación de longitud de segmento, sí tenemos una exactitud numérica exacta, ¿no? Aparte de eso, para cualquier algoritmo que hagamos y cualquier representación que queramos hacer, vamos a tener una representación geométrica visual de ese cálculo en específico. Entonces, eso está muy genial, es una ventaja poder ver qué es lo que se hace. Luego, también tenemos una interpretabilidad total que va de la mano con una robustez conceptual. Esto lo voy a explicar ahora con un ejemplo un poco más claro. Y aparte de eso, pues no importa en qué momento o en qué tiempo estés, vas a poder crear esta calculadora, ¿no? Porque tienes siempre a la mano un círculo y una recta, ¿sí? Entonces es muy sencillo de crear. Entonces, tenemos una universalidad histórica con la interpretabilidad y con la robustez conceptual. Lo que trato de decir es que cosas tan complejas como, por ejemplo, una serie de Fourier, ¿no? Esta expresión, una expresión matemática que sirve para hacer muchas cosas en matemáticas, incluso podría servir para calcular órbitas de planetas, se puede ver en una representación geométrica como esta de acá, ¿no? Que son círculos, con rectas y longitudes de segmentos, ¿sí? Entonces, cosas como esta expresión matemática de acá, que en la computadora es difícil de interpretar porque son ceros y unos que se mueven muy rápido. Luego acá, en esta versión de computación geométrica, pues se pueden ver como circunferencias y rectas, ¿no? Entonces esa es la idea de que es muy interpretable. Sin embargo, pues tenemos, así como ganamos cosas, siempre se pierde algo, ¿no? Entonces algunas de las limitaciones es que hay una dependencia de tener un plano ideal, es decir, una dependencia de suponer que nosotros tenemos una hoja en la que vamos a dibujar tan grande como la necesitemos, ¿no? De hecho, estamos pensando que esa hoja debería ser infinito, ¿no? Porque las rectas se extienden al infinito, hay rectas que se tienen que cortar eh, pues con distancias enormes o también pues, circunferencias que tengan radios demasiado grandes. Entonces hay como esa dependencia de suponer que esta hoja en la que vamos a dibujar es una hoja ideal, es una hoja que nunca se acaba, ¿no? Aparte de eso, cuando hacemos cálculos cada vez más complejos, se empieza a ver un poco más complicada cómo voy a calcular estos, digamos, fórmulas en, con círculos y rectas. Se empieza a ver más comprometida la representación cuando quiero hacer cálculos cada vez más complejos. Y aparte de esto, existen unos números conocidos como números no construibles o números que no se pueden alcanzar con una regla y con un compás, ¿sí? En la computadora esto se puede aproximar con ceros y unos, pero acá en esta máquina geométrica no está muy claro cómo aproximar estos números que no se pueden obtener con construcciones de regla y compás. Eh, Pero, pues yo quería hablar un poco también de eh, cómo podemos llevar esta máquina que hace ya sumas, divisiones y multiplicaciones a algo parecido a la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque algo que nos ha dado las computadoras actuales es esta, pues, cosa genial que es la inteligencia artificial que está revolucionando el mundo y que nos ha traído tantas ventajas pues hoy día, ¿verdad? Entonces, pues quiero un poco hablar de cómo vamos a poder hacer un clasificador con una regla y con un compás. Entonces,
primero vamos a explicar un poco qué es un clasificador, ¿no? Cuando nosotros somos niños y queremos distinguir entre un perro y un gato, usualmente nuestros padres nos ponen ejemplos, ¿no? Entonces vamos en la calle y pues vemos un perro y nuestros papás nos dicen, ah, eso es un perro, ¿no? Y luego nos encontramos con un gato y decimos perrito y nos dicen, no, 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 eso es un gato, ¿no? Entonces nosotros aprendemos en base a ejemplos, en saber qué es un perro y en saber qué es un gato, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos hacer es un algoritmo que nos ayude a separar entre dos clases basados en ejemplos, ¿sí? En saber si este es un perro o si este es un gato. Entonces vamos a ir a esta construcción de acá, a compartir esta imagen. Listo, perfecto. Entonces fíjense, los puntos azules van a representar a los perros, los puntos rojos a los gatos. Y lo que nosotros quisiéramos hacer es separar esas dos clases, ¿no? Separarlas. Ese es el primer paso hacia la inteligencia artificial, construir clasificadores. Y para hacer esta división, pues lo que podríamos hacer es construir una recta, ¿verdad? Una recta que nos separe estos dos puntos. Aquí los puntos grises son ejemplos que no sabemos qué son. No sabemos si son perros, si son gatos. Quisiéramos que esta recta nos ayudara a dividir para clasificarlos como perros o clasificarlos como gatos. Entonces, pues para construir esta recta, la recta más adecuada sería, pues vamos a pasar una recta entre este puntito azul, este puntito rojo, y vamos a construir una recta que pase por mitad, ¿no? De esos dos puntitos. Y fíjense que cuando hago esta recta que pasa por mitad de estos dos puntos, pues estoy construyendo una recta que separa estas dos clases. Entonces ya podríamos decir que este punto de aquí va a ser un punto azul y este punto de aquí va a ser un punto rojo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tuviéramos otros dos puntos que no sabemos cómo son? Si utilizamos esta recta que construimos, pues estaríamos diciendo que estos dos puntos son gatos, ¿verdad? Porque tendrían que ser dos puntos rojos. Sin embargo, si nosotros utilizamos la información que ya aprendimos, como este puntito ahora sabemos que es rojo y este puntito ahora sabemos que es azul, utilizamos esos dos nueva información y pasamos por acá dos rectas que estén en la mitad. Vamos a hacer un poquito avanzar, ¿no? Entonces construimos un punto que esté entre la mitad de estos dos puntos rojos y un punto que esté entre la mitad de estos dos puntos azules, ¿no? Este moradito y este amarillito. Y esos dos puntos van a ser como nuestro centro de las clases, ¿sí? Van a ser como los puntos que minimizan las distancias. Y si creamos esta nueva recta, voy a apuntar este momento, esta nueva recta azul, dado estos dos puntos, este punto naranja y este punto amarillo, que este punto amarillo minimiza la distancia que hay entre estos dos puntos rojos y este punto morado minimiza las distancias que hay entre estos dos puntos azules, ¿no? Por ahí paso una recta y hago la mitad. Fíjense que ahora divide mejor las clases, porque ahora este puntito de aquí gris tendría que ser azul, mientras que este puntito de aquí tendría que ser rojo, ¿verdad? Cuando antes los dos pensábamos que eran gatos. Perfecto. ¿Y qué pasa si queremos hacer algo un poco más complejo, ¿no? Si tenemos un montonal de puntos. Déjenme, voy a compartir por acá. Sí, aquí está, ¿no? Entonces tenemos dos grupos de puntos. Tenemos todos estos ejemplos son perros, porque hay perros de diferentes razas, y todos estos de aquí son gatos, porque hay muchos gatos diferentes, ¿verdad? Entonces nosotros quisiéramos construir una línea que sea capaz de separarnos estas dos clases y estos puntos grises poderlos clasificar de acuerdo a la división que nos da esa recta. Entonces para esto lo que vamos a hacer es hacer o construir para cada grupo el centroide. El centroide es simplemente pues la media de las coordenadas en X y la media de las coordenadas en Y ahí va a estar ese punto.
Entonces construimos el centroide para los puntos azules, que es este punto moradito P1, y ese centroide lo que hace es minimizar las distancias de todos los puntos azules. Y también vamos a construir este puntito amarillo. Este puntito amarillo acá es el punto que minimiza las distancias de todos estos puntos rojos. Y construimos una recta, ¿no? Por medio de estos dos puntos, que sea la mitad de la distancia que tiene P1 y Q1, ¿no? Y esta recta verde es la que va a dividir estas dos clases, fíjense. Entonces ya sabemos que todos los puntitos grises que estén al lado de esta recta van a ser azules, y todos los puntitos grises que estén al lado de esta recta van a ser rojos. Y tenemos nuestro primer clasificador con regla y compás. Y todo esto con las 5 operaciones simples que mencionamos al principio, ¿no? Dibujar puntos, hacer circunferencias entre puntos, rectas entre puntos y etiquetar las intersecciones. Vamos a regresar acá. Esta es ya las referencias, ¿no? La primera referencia es el libro de los elementos de Euclides, un libro, pues, digamos, histórico, que todos deberíamos leer en algún momento para entender un poco más cómo funciona el mundo que nos rodea. Luego también está esta otra referencia de Coelho, que es un artículo en donde proponen que estas 6 operaciones que mostré, son capaces de hacer exactamente lo mismo que la máquina que propuso Turing, y por lo tanto son capaces de hacer exactamente lo mismo que una computadora actual, ¿sí? Esto todo es un poco abstracto, pero es muy interesante. Si quieren ir a la referencia principal, es muy, muy interesante y está muy bien explicado. Y luego un tercer libro en donde viene un poco qué son las redes neuronales, ¿no? Un poco qué es el machine learning, y explican esto de la clasificación de mejor forma, ¿no? Para que si quieren echarle un ojo, pues ahí pueden darle un poquito una checada, ¿no? Entonces esto es como lo que tenía preparado para la plática. Espero de verdad que les haya emocionado tanto como me emociona a mí. Y pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer para mí. Muy bien, Daniel, muchas gracias, muchas felicidades. Muy bueno el meme al final, no lo quisiste decir, solo lo pusiste. Muy bien. Ah, sí, mira, ahí está, ¿no? Sí, sí, para que si no lo han leído lo lean. Ajá. Y bueno, no sé si alguien de los que está conectado, aparte de que te están felicitando mucho y te están mandando muchos aplausitos y fanfarrias, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario para Daniel, es el momento, no sé. Voy a esperar tantito. A lo mejor todo estuvo suficientemente claro, no lo sé. Para Sí, mí o sí. al revés, ¿no? O no También puede ser. entendieron nada y entonces por eso Ajá, no sí. preguntan. No, yo creo que lo otro, de hecho. Pero sí. Mira, ¿ves? Todo claro e interesante, dicen ahí en los comentarios. Muy bien. Bueno, pues creo que no va a haber preguntas, Daniel. No sé si quieras decir dónde alguien te podría contactar. Ah, sí, perfecto. Se me olvidó poner en mi página de presentación. A ver, voy a ir rápidamente a Y ella. ya los están pidiendo ahorita un correo, o no sé, donde tú quieras. Sí, aquí puedes. Bueno, espérenme. A ir acá y lo voy a añadir acá. Sí, Muy bien. está. Aquí va a estar el correo. Lo dejo para el video de YouTube igual. Y los voy a compartir por el chat de Meets. Para los que están aquí en Para vivo, los que ¿verdad? están acá. Sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Juan.mechir2906 @alumnos.dg.mx. Muy bien. 2900. Es que como no se alcanza a ver muy claro, porque como todavía no está en modo quiero ver todo. Sí. Sí, ya. Chénse.
Ujú. Vamos a dejar en presentación. Muy bien. Ahí está. Ok, muy bien. Nada más, muy bien. Juan.meshir2900 Sí, alumnos, bla, bla, bla. Perfecto, Daniel. Entonces, sí. pues, bueno, pues muchas gracias, Daniel, y a todos los que están ahorita y a todos los que van a ver esto en YouTube, les agradecemos que anden por aquí. Y bueno, los invitamos en 2 semanas, tenemos la siguiente charla de tópicos matemáticos picudos. Ahí en nuestro sitio web pueden enterarse cuál va a ser. Sí, pues muchas gracias, Daniel, y nos vemos en la próxima, ¿va? Muchas gracias por la invitación nuevamente y pues nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Hasta Bye. luego.